El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En una ocasión en la que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaban a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja, y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echan a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Cuando Dios escogió a un rey para su pueblo, en este caso al rey Saúl, que va a ser el primero de los 3 grandes reyes, porque va a haber más de 20 reyes en Israel, pero el primero de todos es Saúl. Yo creo que ustedes en estos días pasados, cuando escuchamos esta lectura, cuando van los ancianos del pueblo con Samuel y le dicen: queremos un rey como las otras naciones, porque tú ya eres viejo, Samuel, y tus hijos no siguen tu ejemplo. Queremos un rey bueno, ¿no? Entonces Dios elige a Saúl. ¿Cuál va a ser el pecado de Saúl? Miren, todos los reyes se equivocaron. Se equivocó el rey David, se equivocó el rey Salomón, se equivocó el rey Jeroboam, Roboam, Orní. Todos los reyes se equivocaron alguna vez en la vida. Esto demuestra de que el rey no es absoluto, ni de que el rey es Dios, sino que es un encargado de Dios de su pueblo. Dios escogió a Saúl. Acuérdense, hace unos días decíamos que a su papá Quis se le perdieron las burras, y Saúl se fue allá a Rabá y a Ramadá y buscando las burras se llegó con Samuel, y ahí Samuel lo unge con el cuerno y lo hace el rey, el primer rey de Israel. Entonces Dios le dio una orden a Saúl, y aquí viene el pecado de Saúl. Saúl va a pecar de 2 maneras. La primera va a ser de desobediencia a Dios. Y la segunda, después, más al ratito, en otros días más adelante, de envidia hacia David. Pero el primer pecado de Saúl va a ser la desobediencia. ¿Qué pasó? Si ustedes pusieron atención a la primera lectura, dice que Dios le dijo, le dijo así, déjense los leo. Dice, te voy a manifestar, dice, aunque a tus propios ojos no valías nada, no llegas, ve y destruye a esos pecadores, le dijo a los amalecitos. Él te ordenó llevar a cabo una expedición contra los amalecitas, diciéndote: ve y destruye a esos pecadores, hazles la guerra hasta que acabes con todos ellos. ¿Por qué no has obedecido al Señor? Bueno, ¿saben por qué? Porque Dios le dijo: vas a destruir a los amalecitas y me vas a ofrecer todas las cosas y todos los animales en un holocausto para mí. Dios le dijo: vas a destruir a los amalecitas. ¿Y qué creen que hizo Saúl? Fue y destruyó, pero dejó vivos. Aquí más adelante dice: llevé a cabo la expedición que él me ordenó, y traje cautivo a Agag, rey de Amalec, de los amalecitas, y acabé con los amalecitas. O sea, no mató al rey. ¿Cómo ven ustedes? Pero ¿cómo, Padre Dios, le va a pedir a un rey que mate a otro? Bueno, miren,
Hay que entender el fondo de la palabra de Dios que nos está enseñando hoy. Estos son otros tiempos muy diferentes a los nuestros, muy diferentes. No podemos medir hace 2700 años que pasaron estos acontecimientos con las reglas del siglo XXI, hoy que hay derechos humanos y que hay protección para las personas aunque hayan delinquido. En aquellos tiempos el rey mataba al otro rey y se quedaba con todo y se acabó. Nadie se enojaba y nadie se admiraba porque era la ley. Así funcionaban las cosas en este tiempo. Entonces resulta que Saúl dijo, bueno, pues los voy a matar, pero al rey no, me lo voy a llevar preso. ¿Por qué se lo llevaría preso? Hay varias interpretaciones. Una de ellas es para presumir ante el pueblo de que aquí está el rey de los amalecitas. No lo maté, aquí está. Yo soy el rey, yo soy el importante, no Dios, ¿no? Entonces Dios no le pareció eso. Y lo otro que hicieron, dice que cuando Saúl le dijo al pueblo que ofrecieran en holocausto, o sea, que quemaran todos los animales y todas las ofrendas y todas las cosas de los amalecitas a Dios, ¿qué creen que hicieron los israelitas? Saúl no lo hizo, pero el pueblo sí lo hizo. ¿Qué creen? Dijeron, bueno, pues Dios quiere que le ofrezcamos esta vaca, pero a mí me gusta mucho la cecina. Entonces nomás le vamos a ofrecer a Dios la mitad de la vaca. La otra mitad la vamos a hacer tacos al pastor. ¿Cómo ven el pueblo? Qué convenenciero, ¿verdad que sí? Entonces no le ofrecieron a Dios todo. Y entonces Dios se molestó con Saúl. Y le dijo a Saúl, la rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de hechicería y la obstinación, como el crimen de idolatría. Por haber rechazado la orden del Señor, Él te rechaza como rey. Y aquí me voy a fijar un poquito en cuanto a la obediencia de los mandamientos de la ley de Dios y de la iglesia. A ver, todos los mandamientos de la ley de Dios son muy claros y muy precisos y no dan pie a que faltemos un poquito. Por ejemplo, el mandamiento no robarás es el mandamiento número 7. Número 7. No robarás, no hurtarás. Y no robarás es no robarás nada. No robarás poquito. Es que nomás robé poquito. Es que ¿qué tanto es poquito? No es no robar poquito, sino no robar nada. También es, bueno, pues hice un juramento ahí de unas cositas. Le juré a la Virgen una vela, no se la ha llevado, a ver cuándo se la llevo. Que al cabo, pues una vela. No. Dice, no jurarás en nombre de Dios en vano nada. Igualmente podemos poner otro mandamiento: asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Ay, ¿y a poco porque no fui a misa el domingo pasado ya perdí mi comunión? Claro, ya la perdió. Ay, pero nomás por un domingo. El mandamiento dice asistir a misa todos los domingos, no dice cuando le dé su regalada gana. No, es todos los domingos. Ay, padre, yo comí carne el miércoles de ceniza, no me acordé. Ah, pues entonces ya cometió un pecado contra el mandamiento número 4 de la ley de la iglesia, que es cumplir los ayunos y las abstinencias mandados por la Santa Madre Iglesia. O sea, a ver, con Dios no se negocia el pecado. Si usted o yo hacemos un pecado, por mínimo que sea, por pequeño que sea estamos cometiendo pecado contra uno de los mandamientos, el que sea, el 6º, el 8º, el 9º, el 12, el 15, el mandamiento que sea. Dios se molestó con Saúl y lo va a destituir por desobedecer. ¿Por qué? Porque esto que está aquí dice, fue el pueblo el que tomó el botín, dice, lo mejor de las ovejas y los bueyes para sacrificarlos al Señor nuestro Dios en Gilgal. O sea, el pueblo
agarraron lo mejor y a Dios le ofrecieron lo peor. ¿Cómo ven ustedes eso? Así hay gente hoy en día que cuando vamos a comprarle algo a Dios decimos, ¿cuánto cuesta esa rosa? Cuesta el ramo 200 pesos. Y las malvitas, pues esas como 50 pesos. Deme las malvitas. Y así estamos, casi siempre le queremos dar a Dios lo más poquito, lo más bajito, lo más baratito. Vean ustedes, a mí me da mucha tristeza, se los voy a decir, con mucho respeto para quienes están trabajando en eso. En la antigüedad, hace 100 años, cuando se edificaba una iglesia, se hacían unas señoronas iglesias. Vayan ustedes al centro de las ciudades, unas iglesias preciosas, hermosas, con hoja de oro, compraban el mejor santo, las mejores bancas, el techo hermoso, pintado, maravilloso. Hoy ustedes van a las orillas de las ciudades y las iglesias ni parecen iglesias. A veces son unos localitos ahí con lámina y ahí tienen ya 20 años construyéndola y nomás no avanzan y no avanzan. Y alrededor de esa disque iglesia, puras mansiones de la gente. Unas casononas allí y la iglesia nomás no avanza. Habrá lugares donde hay pobreza y no se puede avanzar rápido. Sí, yo lo sé. Pero a veces la pobreza no es económica. A veces la pobreza es mental o la pobreza está aquí, en el codo. De hacer las cosas ahí como sea. Échale lo que sea. Compra el piso lo más barato que te halles. Los focos los más baratos que te encuentres. Y andamos ahí poniéndole las cosas de Dios lo más económico, lo más barato, lo más sencillo. Eso está muy mal y eso nos queda mucho hoy en el Evangelio. Para Dios debe de ser lo mejor. No se les olvide cuando ustedes donen algo a la iglesia, lo que sea, un vestido de la Virgen, unas flores, un mantel, lo que sea, lo mejor para la iglesia. Porque no le estás dando al padre ni a la señora encargada, le estás dando a Dios, regresando un poco de lo mucho que Él te da. Pues vamos a pedir por toda esa gente que le da a Dios a Él lo que le sobra nomás. Que Dios bendiga a las personas que han ayudado, que han donado y que ayudan en las iglesias, para que Dios los bendiga fuertemente. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar las espigas al pasar. Entonces los fariseos les preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en los tiempos del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Una de las cosas que más me gusta de toda la Sagrada Escritura es que Dios tiene unos caminos muy, muy curiosos y muy extraños
para la vida de las personas. Dios no piensa como nosotros. Y qué bueno, ¿o les gustaría que Dios pensara como nosotros? No, porque imagínense, si Dios fuera como nosotros somos, pues tendríamos un Dios medio chismoso, medio metiche, medio mal pensado, y eso no está bien. Qué bueno que Dios no piensa como nosotros. Y miren, una de las cosas bien importantes que ustedes deben de saber es que la obra de Dios, que es la iglesia, nuestra iglesia católica, pues la lleva Él. Él es el que lleva la iglesia. Y Dios tiene unos planes maravillosos. Uno de los pasajes más curiosos y más hermosos de todo el Antiguo Testamento es lo que escuchamos hoy en la primera lectura del libro del profeta Samuel. Que todo el libro del profeta Samuel es una historia preciosa, encantadora, complicada de entender y única. Es como una novela, pero basada en los hechos reales, ¿no? Samuel, cuando escribió este libro, qué barbaridad, qué facilidad tenía para describir cosas tan maravillosas de manera tan sencilla. Y bueno, ustedes en estos días hemos visto cómo Dios escogió a Saúl y Saúl le quedó mal a Dios, ¿no? Lo desobedeció. Entonces Dios le hizo una sentencia a Saúl y le dijo: de aquí en adelante tú ya no vas a ser rey. Aunque estaba vivo Saúl, ¿no? Los reyes de antes eran vitalicios, o sea, era nombrado un rey y hasta que se muriera dejaba de ser rey, a no ser que pasara algo muy grave. Entonces Dios le dice a Saúl a través de Samuel: tú ya no vas a ser rey porque me has desobedecido. Entonces Samuel pues se cuestiona, pero Samuel nunca contradice a Dios y nunca va contra Dios. Dios le predice a Samuel y le dice: haz esto, no hagas esto, di esto, ve acá, ve allá. Es el mandadero de Dios y es el profeta de Dios, Samuel. Y dice que ese día estaba Samuel muy triste, porque Saúl ya no iba a ser rey, pero no sabía qué iba a pasar. Y dice que Dios lo vio triste a Samuel y le dijo: Samuelito, a ver Samuelito, ¿por qué estás tan triste? ¿Hasta cuándo vas a estar triste por lo que hizo Saúl? Y le dijo: yo ya lo rechacé y él ya no reinará sobre Israel. Y le va a decir algo muy curioso: ve a la casa del señor Jesé, porque vas a ungir a uno de sus hijos como rey. ¿Dónde vivía Jesé? ¿Saben ustedes dónde vivía Jesé? ¿Dónde vivía? ¿En dónde nació Cristo? En Belén. Jesé vivía en Belén, Estamos hablando de más de 1000 años antes de Cristo. Jesé vivía en Belén y tenía sus hijos ahí con él. Pero Samuel le dice a Dios: oye Señor, pero ¿cómo voy a llegar allí? Pues van a decir que yo qué quiero. Y luego al profeta, pues unos lo tenían por bueno y otros lo tenían por malo. Por eso dice que pues Samuel le dijo a Dios: ¿cómo voy a llegar? Dice: llévate un ternerito y los invitas a un sacrificio allí. Y cuando ofrecían un sacrificio, pues una parte la ofrecían a Dios y otra se la echaban ahí en taquitos al pastor. Entonces pues a la gorra, ¿verdad? Cuando llegaban con un animalito, es como aquí cuando llegan ustedes aquí a las fiestas y le dicen: véngase compadre, que hoy maté un becerrito. Ah, pues ahí va la gente, ¿o no va la gente? Sí, claro. Pues lo mismo pasó acá, ¿no? Samuel llegó con Jesé a Belén y le va a decir: vengo a ofrecer un sacrificio a Dios y a invitarte a comer, Jesé. Muy bien, pásate, lo tenían por un profeta. Pero dice que cuando iba llegando le salieron los ancianos del pueblo de Belén y le dijeron: ¿vienes en son de paz o en qué plan vienes, Samuel? Llega y ya le dice que va a ungir a uno de sus hijos como rey de Israel. Dice: ¿pero cómo? Si Saúl vive, Saúl está vivo. No puedes ungir a otro rey, no puede haber dos reyes. Son los planes de Dios. Haz venir a tus hijos. Y dice que Samuel vio al más grande de los hijos de Jesé, a uno muy alto, dice muy fuerte, que se llamaba, dejen que les digo, se llamaba Abinadab, ¿no? Y el segundo hijo se llamaba Samá.
Entonces, dice que fueron pasando de uno por uno porque hay más hijos y ninguno. Dios dijo, no, a mí no me interesan las apariencias. Cuando pasaron todos sus hijos, les dijo, ¿no tienes otro hijo por ahí? Sí, tengo uno más, el más chiquito de todos. Está cuidando las ovejas. ¿A quién mandan ustedes a cuidar a las ovejas, a los chivos? ¿Al más fuerte de los hijos? Al más chiquillo, al más tontito, al más soncito, al que se deja, al más paciente. Porque no es bonito, ¿verdad que no es bonito? Son muy desobedientes los chivos, ¿o no es verdad? Casi a nadie le gusta. Tienen que mandar a alguien pues que sea más o menos así amable, paciente. Pues David, el rey David, andaba cuidando allá a sus chivitos. Lo mandó traer su papá y dijo, este es. Dice que era rubio, era de ojos vivos, era un muchachito muy curioso, y ahí Samuel lo va a ungir con el cuerno de aceite con el que ungió a Saúl unos años atrás. ¿Qué les quiero decir aquí? Bueno, ¿qué nos quiere decir esta escritura? Podemos decir mucho, pero hoy quiero fijarme en lo siguiente. A veces hay mucha gente que está muy preocupada porque va a haber una situación difícil en su parroquia, en la iglesia, y la gente siempre empieza a decir, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué va a suceder en la iglesia? Ay, Dios mío, se nos murió el Papa Juan Pablo II, un hombre tan bueno. Ya no va a haber otro Papa como él. Ay, Dios mío, ¿por qué pasó eso? Y luego, las personas somos así, somos muy desesperadas y muy inseguras. Y resulta que Dios nos ha mandado a un gran Papa, el Papa Benedicto XVI, y luego a otro también muy grande, el Papa Francisco. Y un día va a morir el Papa Benedicto y un día va a morir el Papa Francisco, y vendrá otro Papa también muy grande y muy importante. Porque el que lleva la obra es Dios, no nosotros, nadie. Nosotros somos emisarios de Cristo, somos servidores del Señor. Ay, en Pochahuisco se murió la que cantaba en el coro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya los del coro ya se murieron. ¿Qué vamos a hacer si no están los del coro? ¿Quién va a cantar? Pues alguien va a salir por ahí. ¿O no es verdad? Ustedes hace 10 años que ni resollaban, otros cantaban. Ay, fíjate que se murió la mejor rezandera de Pochahuisco. Ahora, ¿quién va a andar levantando la cruz aquí en Pocha? Ya se murió doña Chana. Ahora, ¿quién va a rezar? Pues viene otra Chana por ahí. Y hasta lo mejor que la otra Chana, ¿no? Ay, el padre Arturo lo van a cambiar ya de parroquia. ¿Qué vamos a hacer ahora que lo cambien aquí? No, que no lo cambien. Va a venir otro padre mejor que yo. Porque la iglesia la lleva Cristo. Él es el que va poniendo y quitando, moviendo. Y qué bueno, miren, en la iglesia nadie somos eternos. Los cardenales, los obispos, los arzobispos, los sacerdotes y los diáconos tenemos que presentar nuestra renuncia al Papa a los 75 años, y si antes estamos muy enfermos o imposibilitados, tenemos que presentarle nuestra renuncia, yo como sacerdote a mi obispo al Papa, el cardenal al Papa, el arzobispo al Papa, el diácono a su obispo. Y a los 75 años, vámonos a dedicarnos los últimos años de la vida a rezar, a ayudar en lo que se pueda, y vendrá otro sacerdote muy bueno. Ay, ¿qué vamos a hacer ahora sin doña Chana, que era la que hacía los floreros? Pues vendrá otra Chana. Ay, ¿qué vamos a hacer ahora? Hay gente que así, ¿no? Que siempre está pensando, ¿qué va a pasar? Dios tiene sus caminos, y los caminos de Dios son, no podemos meternos a ver qué es lo que Dios está planeando y programando. ¿Ustedes creen que yo pensé alguna vez andar acá en la montaña baja de Guerrero con ustedes? Jamás en mi vida me imaginé yo andar por acá, y acá me trajo Dios y aquí estoy contento echándole ganas hasta donde puedo.
También ustedes a veces han andado en lugares donde dicen, ¿y yo qué ando haciendo acá? Bueno, pues Dios acá te puso un rato. Así pasa. Entonces, Dios tiene un camino misterioso. Como este camino misterioso, Dios nunca deja a la iglesia sin buenos sacerdotes, sin buenos obispos, sin buenos papas. Dios va mandando personas idóneas y adecuadas para que la iglesia camine. Así como caminó el pueblo de Israel con un gran profeta como fue Samuel, con un gran rey como va a ser David, pues así va la iglesia, batallando y todo. Personas buenas, personas íntegras y a veces personas no tan buenas y no tan perfectas, pero pues es lo que hay. Luego a mí me dicen las señoras esas, las que no hacen nada: ay, padre Arturo, esa mujer que da esto no debería de ser, yo la hubiera quitado esa mujer esto y este hombre esto y esto. Le digo, vente pues, entonces tú lo vas a hacer. De aquí en adelante tú vas a dar las pláticas. Ay, no, padre Arturo, yo nomás venía a decirle. Pues es que no hay más, vente tú las vas a dar las pláticas a partir de mañana. Ay, no, esas no son formas de tratar del padre Arturo. Así hay gente. La gente más criticona es la gente menos acomedida y más floja que hay. ¿O no es cierto? ¿Sí? Así es, mucha gente es buena para criticar. No, que no deberían de hacer esto. No, que esa señora no debería de ser catequista. Que esa no debería de dar la comunión. Que aquella no debería ser la encargada. La vamos a quitar y te vamos a poner a ti. Ay, no, padre, pero ya por qué. Entonces, a cacaraquear a otro corral, porque aquí ya estoy muy cansado de tanta cacaraqueada. Vamos a criticar, pero vamos a proponer cosas, porque Dios va poniendo las personas adecuadas, no las perfectas. Dios quiso muchísimo al rey David, muchísimo, lo quiso, lo buscó, lo puso como rey, y David le falló a Dios. Imagínense, si el rey David le falló, pues ahora imagínense el padre Arturo o doña Chana o la que está viendo la misa, pues válgame Dios santísimo. Ay, padre Arturo, es que usted no debería de decir eso. Ay, padre Arturo, es que usted no debería de hablar eso. Ay, santo Dios, de veras que a veces es insoportable tanta recomendación. Pero vamos a seguir adelante, porque el que lleva la iglesia es Cristo. Nosotros, todos los sacerdotes, obispos, cardenales, diáconos, catequistas, encargados de la iglesia, ministros, lectores, monaguillos, cantores, somos personas imperfectas que vamos de paso. El que lleva la obra es Dios. Que Dios nos ayude a todos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poder acusarlo. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer el sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor.
Siéntense, por favor. Uno de los pasajes del Antiguo Testamento que yo creo que todos ustedes se saben o han visto en alguna película o alguien les ha leído es cuando David mató a Goliat, ¿no? Yo creo que todos ustedes saben esa historia. Yo les quiero contar algunas cosas referentes a este libro de los reyes. Miren, libro de Samuel. En los tiempos del rey David, antes de David hubo un rey. El primer rey de Israel se llamó Saúl. Y en la antigüedad Dios escogía al rey, pero el hijo del rey iba a hacer las veces de su padre. Miren, cuando Saúl es ungido como el primer rey por parte de Samuel, bueno, pues el hijo de Saúl debería de ser el rey, ¿no? Sin embargo, no va a ser así. Saúl se va a portar mal con Dios, no lo va a obedecer cuando Dios le pide que vaya y termine con un pueblo y no lo hace. Entonces Dios le quita el reinado a Saúl y le dice a Samuel que vaya a ungir a David, el más chiquito de los hijos de Jesé en el pueblo de Belén. Después de David sí va a ser así. Todos los descendientes de David van a ser reyes. Bueno, no todos, sino más bien todos los reyes van a ser descendientes del rey David. Y de hecho, una de las profecías más importantes de todo el Antiguo Testamento que está en Isaías, dice que de la tribu descendiente de David será el Mesías, o sea, el descendiente de David. Por eso, cuando ustedes escuchan, por ejemplo, en el Domingo de Ramos, no sé si ustedes en un Domingo de Ramos, cuando llevan sus ramos, van cantando la gente diciendo, Hosana, ¿a quién? ¿Al hijo de quién? Al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Según la profecía de Isaías, decía que el Mesías sería descendiente de David, ¿no? Y también la profecía dice y decía que el Mesías tenía que nacer en Belén, porque en Belén nació David. ¿Dónde nació Jesús? ¿Dónde nació? En Belén, exactamente. Entonces, tiene mucho que ver el rey David con Jesús. Y aquí viene algo muy interesante. David no va a ser hijo del rey Saúl, ¿no? Entonces, aquí hay un pleito muy fuerte, muy profundo, muy duro, muy difícil. Es como dos presidentes municipales. Si ustedes se fijan, el que termina no puede ver al que llega, ¿verdad que no? ¿O sí? ¿No? Y más si no son del mismo partido. Aún siendo del mismo partido, no se pueden ver muy bien, ¿o sí? ¿No? Mucho menos el que va llegando puede ver al que se va. Así es, hay cierta rivalidad, hay cierta envidia, hay cierta incomodidad, ¿no? Y esa incomodidad y esa envidia se va a manifestar de muchas maneras. Aquí viene algo más fuerte y más interesante. David no era hijo de Saúl. Por eso cuando un rey le hereda su corona a su hijo, bueno, pues allí no hay fijón, es mi hijo. Si un presidente municipal le entregara la presidencia a un hijo, pues no creo que había mucho enojo, ¿o sí? ¿No? Por eso no está bien que la familia siga gobernando, ¿no? ¿Que no habrá más familias aquí en Pochahuisco que puedan hacer las veces? ¿Verdad que sí? No es bueno eso, no es bueno. Debe de ir una familia y luego otra y otra y otra, y así debe de ser. Pues aquí hay una dificultad muy grande. Samuel había ungido a Saúl como rey, pero se portó mal. Y luego, en vida de Saúl, Dios le dice a Samuel que vaya a ungir a David como rey. Entonces, los dos son reyes, los dos están vivos, los dos están en el combate. Se van a pelear en este momento los israelitas o hebreos contra los filisteos. Si ustedes conocen un poquito de geografía de los israelitas, van a ver
que Israel está rodeado de puros pueblos muy poderosos. Algunos no tanto, pero siempre va a tener unos enemigos. Siempre, siempre, siempre los israelitas se van a estar peleando con los egipcios, con los amonitas, con los jebusitas, con los filisteos, con los jebuseos. Siempre van a estar en pleito, pero sus principales enemigos van a ser los filisteos. Hasta el día de hoy, vean ustedes cómo Israel está en pleito ahí con sus vecinos. Que bombardeos, que problemas, que balazos, que todo eso. En ese tiempo se pelearon los filisteos contra los israelitas. Eran dos ejércitos muy poderosos. Entonces el rey de los filisteos y el rey de Israel, que es Saúl, dicen: mira, ¿para qué nos agarramos a trancazos nosotros? Yo te voy a mandar al hombre más poderoso de mi ejército. Aquí está Goliat. Goliat es el mejor soldado que tengo. Tú, israelita, manda al mejor soldado que tengas y que ellos se peleen. El que muera es el ejército que se rinde y se retira, ¿no? Y entonces los filisteos presentan a Goliat, un hombre alto, fuerte, muy fornido y un gran soldado, un gran contrincante, especialista en la guerra, ¿no? Entonces los israelitas, ¿quién creen que quería pelear contra Goliat? ¿Quién creen ustedes? Nadie le quiso topar a ese grandulón. No, dijeron, no. 2, 3 juntos sí le entramos, pero uno contra uno no, está muy alto, está muy fuerte, ¿no? Entonces nadie quiso. Y entre el ejército estaba David, ¿no? Muchachito aquel que Samuel ungió como rey. Y Samuel va y le dice a Saúl, le dice: mi rey, si quieres yo peleo contra él. Le dice: no, ¿cómo tú? Eres un muchachillo, ahí nomás, no. Este hombre te va a hacer pedazos ahí. Es un hombre muy experto. Dice: no, señor, yo voy, porque nadie quiere entrarle, yo le entro. ¿Qué hizo David? Fue y agarró, ¿cuántas piedras dice? 3 o 5. A ver, véanle bien. ¿Cuántas fueron? Vamos a ver aquí, dice, mira. Dice: bajó al arroyo y agarró 5 piedras bien lisitas. Fíjense cómo Samuel escribe cosas tan maravillosas, tan hermosas. 5 piedras lisas. Y dice que Saúl, cuando se fue David, le dijo: ve y que el Señor te ayude. Aquí hay una gran diferencia. Goliat se animó a pelear con sus fuerzas, ¿no? Y David se animó a pelear con la presencia de Dios en él. Hay una gran diferencia, ¿no? Hoy tenemos mucha gente que se va al mundo sin Dios. Ay, nomás se van y que órale y que aquello. Yo no necesito de ir a misa, ni de rezar, ni de nada. Hay personas, como muchos de ustedes, que dan sus pasos, sus negocios con la presencia de Dios. Vamos a ver qué pasó. Cuando salió David, dice que Goliat se burló y le dijo, cuando lo vio todo chaparrito ahí, dijo: ¿qué me va a hacer a mí, este enano que está aquí delante de mí? ¿No? Y le va a decir, el filisteo se le quedó mirando, dice, y cuando vio que era un joven rubio y de buena presencia, lo despreció y le dijo: ¿soy acaso un perro para que me salgas al encuentro con palos y con piedras? ¿Cómo se burló de él? Pero David no se dejó. David le contestó: no, dice, no, eres peor que un perro. ¿Cómo ven, David? Ahí está la palabra de Dios muy clara. Luego se asustan del padre Arturo. Dice: ay, ¿por qué el padre Arturo nos dice atarantadas y atarantados? Esas no son formas de hablar. ¿Cómo le dijo David a Goliat? ¿Eres peor que qué? Que un perro. ¿Cómo ven? ¿No? Entonces,
Goliat lo maldijo en nombre de sus dioses y añadió: acércate, que yo les echaré la carne, a tu carne, a las aves del cielo y a las bestias del campo. Acércate, chaparrito David. David le replicó: tú vienes hacia mí con espada, con lanza y con jabalina. ¿Qué es la jabalina? ¿Cuál es la jabalina? ¿Alguien sabe? ¿No han visto ustedes cuando en los Juegos Olímpicos hay uno de tiro de bala y una jabalina? Es como una lanza, pero con una punta de piedra en la punta, una flecha, ¿no? de acero o de piedra. Es una jabalina. Entonces Goliat le salió a él con la espada, con una lanza y con una jabalina. Dice: tú vienes conmigo con eso, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has insultado. Entonces David agarra sus 5 piedritas. No sabemos si las puso las 5. ¿Conocen la onda o si la conocen o no? ¿Sí la han usado o no la han usado? Sí. Y es muy fuerte eso, ¿verdad? Se ve y no es fácil usarla. No es fácil usarla. Hay que tener experiencia. Entonces David agarró sus 5 piedritas y antes de que le llegara ese gigante, se las encajó en la frente, ¿no? Y cayó Goliat ahí. Entonces David, pues no tonto fue y con su misma espada se la sacó y le cortó la cabeza, ¿no? Porque no murió, nomás cayó. Pero él llegó y con su espada le cortó la cabeza y agarró la cabeza. Y fíjense lo que dijo, dice: así sabrá toda la tierra de Israel. Cuando el filisteo comenzó a avanzar contra David, este corrió a su encuentro, metió la mano en el morral, sacó una piedra, la tiró en la honda y hirió al filisteo. La piedra se le clavó en la frente. Venció David al filisteo con una honda y una piedra. Corrió David a donde estaba caído el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina, lo mató y le cortó la cabeza. Los filisteos, viendo que había muerto su jefe, huyeron. ¿Qué nos enseña esta escritura? Bueno, lo primero que nos enseña es que Dios está preparando ya a David para ser su rey, ¿no? Porque Saúl le quedó mal. Entonces la gente, todos los ejércitos de Dios vieron esta escena y dijeron: ¿cómo es posible que en lugar de que nuestro rey Saúl hubiera enfrentado a Goliat, tuvo que entrarle este muchachito llamado David, ¿no? Entonces aquí va a empezar la envidia, ¿no? Vean cómo a veces le tenemos envidia a un subordinado. Esto pasa en todos los ambientes. Cuando nosotros tenemos un empleado que es más talentoso que nosotros, nos da envidia. Cuando vean ustedes los albañiles mal hechos, ven a un albañil joven bien hecho, ¿qué dicen los viejos de ese albañil? ¿Qué dicen? No, se cobra muy caro, se tarda mucho. ¿No es verdad? Cuando a una señora viejita ya no le quedan buenos los tamales y a otras sí le quedan, ¿qué dicen las señoronas? O van a la casa y le quedó muy rico el pozole a la mujer aquella, mejor que el que tú haces. La mujer que va y come pozole no dice nada, nomás se lo come, pero no acepta que diga: oye, qué bueno está el pozole, le queda mejor que a mí. Es muy difícil reconocer, ¿no? Cuando un sacerdote ve que otro sacerdote le va bien, es muy difícil a veces escuchar que un sacerdote hable bien de otro, que diga: qué bueno ese sacerdote. Es muy difícil. Por lo regular tenemos en nuestro corazón a veces resentimientos, tristezas, envidias, que no permiten que reconozcamos que otro puede hacer bien las cosas, ¿no? Cuando un adorador ve a un adorador joven que cumple, que es puntual, ¿qué dicen los adoradores viejillos? No les gusta, ¿verdad que como que no les gusta? ¿O sí? ¿Verdad que ya les toqué el orgullo? Pues eso le pasó a Saúl con David. David era un muchachillo y pudo, porque salió contra él con la presencia de Dios. Ese es el secreto del día de hoy. Si ustedes se van por la vida sin Dios, pues un ratito van a triunfar, como triunfó Saúl. Un tiempo sí, le fue bien.
Pero tarde o temprano, si tú andas sin Dios, tarde o temprano, miren, van a tronar. Cuando uno anda de la mano de Dios, aunque todos te odien, aunque te echen malo, tú vas a triunfar. Hay que salir al mundo y al encuentro del mundo y de sus problemas con la presencia de Dios, como lo hizo David, el futuro rey de Israel. No se pierdan la misa todos los días para que vean qué va a pasar después. Y sobre todo, lo que les estoy diciendo es para que se lo metan en la cabeza y cambiemos nuestra manera de vivir. Porque mucha gente dice, ¡ay, cómo me gustan las misas del Padre Arturo! Pero no me hacen caso. ¿De qué sirve yo aquí que casi me acabe la voz? Esto tiene que servir para que las personas cambiemos, entendamos, corrijamos el rumbo de nuestra vida, seamos más sensatos en los que hacemos y nos acerquemos más a Dios. Que Dios nos ayude a todos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y de Sidón. Habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaban a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se le echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Uno de los pecados capitales que más daño hace, todos los pecados capitales hacen daño, pero uno de los más agresivos y de los más feos que causan muchos otros pecados es la envidia. Son 7 pecados capitales, miren, vamos a revisarlos: ira, lujuria, avaricia, envidia, soberbia, pereza, ¿y cuál me faltó? Y gula. Los 7 pecados son malvados y nos hacen mucho daño. Todos ustedes que estamos aquí en misa y los que están en su casa, tenemos uno de esos pecados capitales muy marcados, o 2 o 3, espero que no todos, ¿verdad? Espero que no todos, porque entonces sí, qué barbaridad. Pero sí tenemos por lo menos uno. Y un pecado capital que hace mucho daño es la envidia. ¿Y la envidia para qué sirve? Para nada. ¿Qué es la envidia en pocas palabras? Es el dolor personal por el bien ajeno. A ti te va bien, yo te veo contenta, yo te veo realizado y a mí me duele verte así. Fíjense nomás qué sentimiento tan tonto. Pero a todos alguna vez lo hemos tenido o lo tenemos. Y si no lo sabemos controlar, nos vamos a hacer mucho daño a nosotros mismos, porque el envidioso solo se hace daño a sí mismo.
a sí mismo. El problema es que el envidioso es capaz de inventar cosas o desacreditar a las personas o de hablar mal de la persona que le está yendo bien para que ya no le vaya tan bien. Y lo malo es que lo logran a veces, destruyen a las personas, han destruido negocios, empresas y la buena fama de alguien simplemente por envidia. ¿A cuántos de Topiltepec les han inventado chismes por envidia? ¿Me lo pueden decir? ¿A muchos o a pocos? A muchos, por envidia, ¿no? Ay, lo vimos platicando con esa muchacha, a lo mejor algo quiere. No es verdad, ese hombre es muy amable, muy saludador, no quiere nada. No estés inventando. Oye, ¿por qué se le dio tanta cosecha a fulano de tal? Seguramente hace brujería. No hace nada de brujería. Es un hombre que confía en Dios. Es un hombre muy trabajador. Esa niña tiene muy bonita letra. Yo tengo una letra muy fea, ¿no? Pero es que a ella su mamá sí la atiende, a mí no. No es cierto. Esa niña se ha esforzado por hacer su letra hermosa desde chiquita. Y así les puedo poner muchos ejemplos. Yo les puedo poner el ejemplo. Ay, ¿por qué quieren tanto al padre Arturo? Ese está mal y que ustedes están mal. Deben de querer a Dios, no a un sacerdote. Un sacerdote no es importante. Así hay gente que me desacredita. Y yo les digo, ¿yo cuándo les he dicho que me quieran? Yo soy un instrumento de Dios para que ustedes amen a Dios. Eso soy. Y solo eso. Mi trabajo es hacer que ustedes se acerquen a Dios, aunque les hable con dureza y con firmeza, pero no me importa. Así es como la gente responde. ¿Y por qué les digo esto de la envidia? En la primera lectura, ¿se fijaron ustedes? Miren, hay tres protagonistas hoy en la primera lectura. El rey David, el rey Saúl y Jonatán, que muchas personas les dicen Jonathan, pero no, con J se dice Jonatán. Con Jonathan es con Y. Si le van a poner un hijo Jonathan, que se oiga Jonathan, pónganle con Y. Porque con J es Jonatán. O no se pronuncia así la J. ¿Cuándo han visto que con J le digan a alguien como pronunciación de Y? Es Jonatán, con J. Es con J tu nombre, ¿verdad? Bueno, entonces te llamas Jonatán. Muy bien. Saúl tenía un hijo. Saúl era el rey. Hay que recordar muy bien que el primer rey que elige Dios para su pueblo Israel es Saúl. Y Saúl era un gran guerrero. Era un hombre que conquistó muchas tierras para Israel. Y era un hombre muy querido. Pero también era muy atrabancado. Y era ya muy creído. Pero resulta que los filisteos, ¿se acuerdan ustedes de Goliat? Un hombre muy alto, muy fuerte, ¿no? Que le dijeron, vamos a hacer un trato, que salga un hombre de Israel a pelear contra este hombre, contra Goliat. Y si me derriba ya no nos peleamos, ¿para qué matamos tanta gente? Y dice el libro de Samuel que el único que se animó fue David, un muchachito, con una Honda, ¿no? O una Honda. Y cuando Goliat lo vio, ¿qué le dijo? ¿Vienes a pelear con este perro conmigo? Así le dice, ¿verdad? Lo humilla, pero es el que lo va a matar, ¿no? Con una piedra. Acuérdense, esa parte yo creo que todos ustedes la recuerdan. Entonces ahí es cuando el rey David, que no es rey, se hace famoso. Y la gente, dice la primera lectura, que las mujeres salieron con sus panderos a recibirlo y le decían, David mató a 1000, pero David mató a 10,000. Y entonces pues la envidia, ¿verdad? La envidia. ¿Por qué van a querer más a David si el rey yo soy el rey Saúl? Entonces la envidia es tan mezquina que Saúl planeó matar a David, fíjense nomás. Pero su hijo del rey Saúl, llamado Jonatán, que era muy amigo del rey David, va a irle a decir a su amigo, le va a decir, David, mañana escóndete porque te quieren matar. Escóndete.
Pero Jonathan convence a su padre y le dice, no lo mates porque él no ha hecho nada malo. Al contrario, gracias a él, Israel es libre. Gracias a él, los filisteos no nos hicieron nada. Gracias a él, la tierra de los filisteos ahora es nuestra. Fíjense cómo un muchacho hace ver a su padre que la envidia no es buena. Y la envidia se da en todos los ambientes, incluida la iglesia. Vean ustedes en las escuelas también, ustedes los que son padres de familia tienen un comité en la escuela. Si una señora por ahí quiere hacer algo bueno, inmediatamente la tachan de barbera, ¿o no es cierto? Eso que quiere hacer no está bien, ¿para qué lo haces? No, eso no funciona aquí. Cuando un niño quiere trascender y quiere crecer y quiere salir adelante, ¿quiénes son los que lo bajan, lo rebajan? Sus mismos paisanos. No, ¿tú qué vas a poder? Eso no es para ti. Así es. Cuando alguien en la iglesia viene y quiere ser catequista o quiere cantar, inmediatamente le dicen, no, tú no andes allí, tú no sirves para eso. Pero en el fondo no es que no sirva, en el fondo es que aquella persona le da envidia, porque tú quieres mejorar, porque tú quieres cambiar, porque tú quieres ser diferente. Mucho cuidado con los envidiosos, porque hacen mucho daño, hacen muchas intrigas. Yo como sacerdote, a mí me han tirado hasta por debajo de la lengua. Que por qué quieren tanto a ese padre, que eso ya no está bien, que ustedes lo están idolatrando, que es un simple ser humano. Claro que soy un simple ser humano. ¿Quién ha dicho yo que soy más que eso? Pero estoy haciendo mucho bien. Y por eso aguanto los trancazos que vengan y las vivoreadas y las mordidas de envidiosos y de envidiosas que ellos quisieran quizá de estar aquí, pero no aguantan. Yo les he dicho, órale, ponte todos los días a celebrar la misa, todos los días, sin falta. Aunque te duela, aunque estés enfermo, aunque estés cansado, aunque estés harto, celébrala. Sin falta. Ándale. No, ya cuando les dice uno eso, no, ya no. No, mejor yo no. Y miren, la envidia ha destruido muchas obras buenas. Díganme si no es verdad. La envidia ha destruido comités, ha destruido pueblos, ha destruido carreras de muchachos, ha destruido matrimonios, ha destruido negocios, empresas, incluso ha destruido la vida de algún sacerdote. No debemos de hacer caso y debemos de seguir adelante, como lo hizo el rey David. A pesar de la envidia que Saúl le tenía, Dios más adelante, ya veremos unos días después, Dios le va a quitar a David, a Saúl, para que David sea el rey. Dios tiene sus caminos y tengan mucho cuidado con la envidia. Y les voy a decir, ¿cómo sabemos nosotros de que un envidioso es envidioso? Las personas envidiosas por lo regular nunca se van a alegrar porque te vaya bien. Las personas que se alegran cuando te va bien a ti no son envidiosos. Así de sencillo. Las personas que se alegran contigo en tus alegrías no son envidiosos, son tus amigos verdaderos. Las personas que cuando te va bien se quedan calladas te tienen mucha envidia o te agreden, te tienen mucha envidia. Yo les invito, hermanos, a todos ustedes, cuidemos mucho ese sentimiento que todos tenemos. Nadie puede decir que no. Todos somos envidiosos por naturaleza, por desgracia tenemos ese error en nuestro sistema mental o no sé dónde está la envidia, pero tenemos que controlarla, tenemos que opacar y decir, no, no, ¿por qué me enojo si le va bien a él? Qué bueno, ojalá que al rato me vaya bien a mí. Debemos de cuidar eso, y cuando uno de nuestros amigos, uno de nuestros vecinos, un niño, aunque no sea mi familia, le vaya bien y es de mi pueblo, me alegro con él. Qué bueno que él ha trascendido. A lo mejor yo no pude, pero él sí pudo. Nos cuesta trabajo, o no nos cuesta trabajo eso. Nos cuesta mucho reconocer que otros pueden salir adelante o pueden llegar más lejos que nosotros. Hay que reconocerlo, porque hay mucha gente buena que está luchando todos los días por salir adelante y por hacer bien las cosas. Que Dios bendiga a todas las personas que tienen su negocio y que no les envidie a nadie.
Que Dios bendiga a todos los que trabajan, a todas las personas honradas, todas las personas que luchan en la escuela, los muchachos que están estudiando para salir adelante. Y que nunca nadie les haga daño, ni los maltrate, ni los haga sentir. Y cuando ustedes sientan la envidia, prepárense porque se van a quedar solos, pero al final viene la recompensa. No desistamos. Yo no voy a desistir de celebrar aquí todos los días la misa. No voy a desistir. Así me muerdan, así me tiren, no me importa. Yo voy a seguir hasta el último día de mi vida. Ustedes en lo que están haciendo, no desistan, no se cansen de hacer las cosas bien, como Dios manda. Que Dios nos ayude a todos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y a que tuvieran el poder de expulsar los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le puso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quien le dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Uno de los libros más hermosos de todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene unos libros muy bellos. A mí, en lo personal, los libros que más me gustan del Antiguo Testamento es el libro del Éxodo, el libro de los Reyes, los dos libros también de Samuel y los Salmos. Son los libros que a mí más me gustan del Antiguo Testamento. Cada quien podrá decir, no, a mí me gusta más el profeta Isaías, bueno, cada quien. Pero no porque me gusten, quiere decir que sean más importantes. No, todos los libros son igual de importantes. Pero hoy aparece una narración del libro del profeta, del libro de Samuel, el primer libro, porque hay dos. Y aquí se narra la historia de los reyes. Si ustedes vieron la misa ayer y fueron a misa ayer, escucharon cómo Saúl no quería a David porque a David lo querían mucho la gente, ¿no? Y le tenía envidia porque Saúl era el rey y David pues era un muchachillo ahí nomás, un chiquillo ahí medio desobediente, medio aventado, que mató al filisteo con la piedra, acuérdense, en la frente, a Goliat, ¿no? Que todos ustedes saben esa historia maravillosa de la literatura del libro de Samuel. Pero hoy aparece otra vez, fíjense, y yo ayer les hablaba de la envidia. ¿Conocen ustedes personas envidiosas? ¿Sí o no? Yo sí. Y a veces quien menos esperamos nos tiene mucha envidia. Y bueno, miren, la envidia en sí le hace daño a quien la tiene. Yo les decía ayer que la envidia se define como el dolor por el bien ajeno. ¿A ti te va bien? A mí me da envidia. Y la envidia es, me duele que a ti te vaya bien. Me duele verte contento, me duele verte alegre, me duele verte bien, ¿no? Me duele cómo te va bien a ti y cómo yo no ando bien. La envidia tiene, y hoy quiero hablar con ustedes de que la envidia, la señora envidiosa, a mí se me figura una señora o un señor que casi no duerme. Están muy despiertos, medio duermen,
pero cualquier ruidito los despierta. La envidia así es, tiene el sueño muy liviano el hombre o la mujer que tiene la envidia. Tenemos unos ojos y unas orejas muy listos para escuchar o para ver, y la envidia se despierta. Y hoy la primera lectura aparecen, fíjense que doña envidiosa y don envidioso tiene hijitos. ¿Cuáles son los hijitos de doña envidiosa y don envidioso? El rencor es un hijito de la envidia, el odio, la mentira, las falsedades. Pero el número uno, el hijo más grande de la envidia es la venganza. Me las vas a pagar. Tú que te crees muy sabe cuánto, yo voy a demostrar que no eres eso. Y la venganza y las intrigas causan mucho daño. Hoy la primera lectura dice que en aquel tiempo andaba Saúl y andaba David con sus hombres uno y otro. El rey era Saúl, el ungido de Dios. David no era el rey, pero parece que quería ser rey, ¿no? Y la gente lo quería mucho, pero pues el rey no estaba muy contento con David. Pero fíjense qué pasó. Dice el Evangelio, dice la primera lectura, que Saúl entró, ¿a dónde? A una cueva, ¿no? Dice, había allí una cueva y Saúl entró allí para satisfacer sus necesidades, en un lugar llamada Las Cabras Monteses. Entró ahí Saúl. David y sus hombres estaban sentados en el fondo de la cueva. Fíjense nomás. Y dice la primera lectura que le dice, pondré a tu enemigo entre tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David estaba dentro y Saúl entró solo, sin hombre, sin guardaespaldas, sin nada. ¿Y qué pudo haber hecho David ahí? ¿Lo pudo haber destruido o no? Lo pudo haber matado y haber sacado la cabeza de Saúl y decir, aquí está el rey, ahora soy yo el rey. Como muchos reyesuelos lo hicieron y lo hacen hasta el día de hoy. Muchos políticos que se creen reyes pero que no son reyes quieren destruir a su enemigo a como dé lugar. Pues aquí Dios le puso a David la cabeza de Saúl ahí, le dijo, aquí está, míralo, mátalo si tú quieres. ¿No? Y aquí dice que David se levantó sin hacer ruido y le cortó un pedacito. ¿A qué? Al manto. Le cortó un pedacito al manto del rey Saúl. ¿Lo pudo haber matado? ¿Sí o no? Claro que lo pudo haber matado. Claro. Y aquí yo les quiero decir a ustedes hoy la enseñanza tan grande que tiene esta primera lectura. Tarde o temprano, Dios nos pone delante de nosotros a alguien que nos hizo daño. Tarde o temprano, ¿por qué? Porque la persona que anda mal no va a proceder, no va a permanecer. Una persona que anda mal termina mal tarde o temprano, no lo duden de eso. Las personas que andan engañando, que andan robando, que andan matando, tarde o temprano van a terminar mal, porque el mal nunca va a vencer al bien. Y fíjense cómo son las cosas de la vida. A veces una persona que nos hizo daño, después es una persona que necesita de nosotros y nos lo pone enfrente para hacerle daño, ¿no? Ustedes, por ejemplo, una persona que no les hizo un favor y el día de mañana resulta que llega un programa aquí federal a Topi y te ponen a ti de encargada para que tú digas a quién sí y a quién no se le ayuda. Y resulta que ahí está formada la que te ha hablado de ti hasta por bajo de la lengua. Ya está formada esperando que tú le digas, está bien, te van a dar el apoyo a ti. ¿No les ha pasado eso aquí en Topi? O que al rato la que no etcétera. Por ejemplo, el agua, ¿no? Los encargados del agua, que esa señora que es una grosera y es un majadero y no le vamos a dar agua.
Y tú puedes decidir que no le den agua, pero Dios nos pone a todos enfrente. Yo he tenido gente que a mí me ha hecho tanto daño, han hablado de mí tantas cosas, personas muy poderosas de mí, y me ha puesto delante de mí cosas con las que yo puedo destruirlos a esas personas. Me los ha puesto así enfrente. Dios me dice, aquí está. Mira, aquí están estas cosas que han pasado. Si tú quieres, destrúyelos. Cuando tuve yo esa oportunidad, me puse a pensar y dije, Señor mío, ellos me dañaron a mí fuertemente, me hicieron un grave daño, hablaron de mí, dijeron tantas cosas de mí, me destruyeron mi fama, mi vida, mi esfuerzo. Ahora los tengo enfrente y yo puedo destruirlos. ¿Qué tengo que hacer? Lo que hizo David. Por eso David va a llegar a ser grande. Porque David, en lugar de matar a Saúl, ¿qué hizo? Le cortó un pedacito de su manto. Y fíjense lo que dijo David, dice, Dios me libre, dice, de levantar la mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. Con estas palabras, contuvo David a sus hombres y no les permitió atacar a Saúl. Recuerden que lo valiente no quita lo ¿qué? Lo cordial o lo amable. No me acuerdo, ¿no? Las personas valientes no siempre matan. También tienen educación y respetan. David fue valiente y pudo haberlo matado, pero no quiso y no lo hizo. Salió Saúl de la cueva y siguió su camino. David salió detrás de él y le dijo, Rey y Señor mío. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David le hizo una gran reverencia, inclinando la cabeza hacia el suelo, y le dijo, ¿por qué me haces caso a la gente que dice, David trata de hacerte mal? Dice, no le hagas caso a la gente que David trata de hacerte mal. Así es. Miren, a veces la gente hace muchas intrigas de ustedes contra el jefe. A veces el director de la escuela no quiere a esa señora porque le han dicho, esa señora habla de usted, y dice, y no es cierto. Muchas veces no es verdad. Es pura gente envidiosa y intrigosa. A mí me ha pasado que les han dicho a las autoridades mías, no, es que Arturo esto, es que Arturo lo otro, es que, y calentarles la cabeza. No sé si ustedes conocen ese dicho. Le calientan la cabeza. O sea, tanta gente envidiosa que va y dice, no, es que fulano, es que mangano, es que esa señora, es que este señor, es que nada. Y le calientan la cabeza a alguien que les cree a estos envidiosos. A Saúl le habían dicho tantas cosas de David que Saúl quería matar a David. También Saúl lo quería matar porque ya lo tenía harto, porque lo querían mucho a él. Y aquí dice que David le preguntó, ¿por qué haces caso a la gente que dice que David trata de hacerte mal? Dice, date cuenta, Señor, dice, hoy te puso en mis manos Dios, y yo no alcé la mano contra ti. Y le enseñó el pedacito del que le cortó. Mira, Señor, Dios te puso delante de mí. Si yo hubiera querido, yo te hubiera matado. No creas todo lo que te han dicho contra mí, porque no es verdad. David nunca quiso matar a Saúl. Saúl sí, porque le calentaban la cabeza. Y aquí dice, date cuenta, dice, yo lo corté y no te maté. Reconoce pues que en mí no hay traición y que no he pecado contra ti. Tú en cambio andas buscando la ocasión de quitarme la vida. Le dice, que el Señor sea nuestro juez y que Él juzgue y haga justicia. Yo no alzaré mi mano contra ti, porque como dice el antiguo proverbio, los malos obran mal. ¿Con quién ha salido a guerrear el rey de Israel? ¿A quién persigues? A un perro muerto, a una pulga. Así le dice David. Dice, tú estás peleando contra un perro muerto. Soy un perro muerto, le dice David. Soy una pulga. ¿Cómo vas a andar peleando contra mí? Dice, que el Señor sea su juez, que examine mi causa y me libre de tu mano. Cuando David terminó de hablar, le dijo Saúl, ¿eres tú, David, hijo mío, quien así me habla? Saúl rompió a llorar y levantando la voz le dijo, tú eres más justo que yo, porque solo me haces el bien mientras que yo busco hacerte el mal. Hoy has demostrado conmigo tu gran bondad, pues el Señor te puso en tus manos y tú no me has quitado la vida.
¿Qué hombre que encuentra a su enemigo le permite seguir en camino en paz? Que el Señor recompense lo que hayas hecho conmigo. Hoy estoy cierto de que llegarás a ser rey y de que el reino de Israel se consolidará en tus manos. Tenemos que tener mucho cuidado con la gente que nos calienta la cabeza contra alguien. No lo hagan. No seamos así. Muchas personas las han corrido de su trabajo por chismes con el jefe. A muchas personas les han privado de un derecho, de un trabajo, de un proyecto por chismes. Hemos destruido la vida de las personas y la vida de personas buenas por envidia. Ya les dije yo que doña Envidiosa y don Envidioso tienen un hijo que se llama Venganza y que se llama Intrigas. David pudo haber matado a Saúl y no lo hizo, pero lo encaró y le dijo: Señor, mira todo lo que te han dicho contra mí. Yo te pude haber matado y no te maté, porque para mí tú eres el rey. Y yo les invito a todos los que tienen autoridad, a los jefes de departamento, a los que reclutan gente para trabajar, a los encargados de recursos humanos donde contratan gente, a las personas que son las encargadas de correr a un empleado, a las personas que tienen un proyecto en un pueblo como Topiltepec, donde llegan tantos apoyos a veces federales o estatales. No excluyamos a los que lo necesitan. A todos los que somos sacerdotes u obispos, no creamos todo lo que nos dicen de los demás, porque muchos sacerdotes han sido destruidos por gente mentirosa y envidiosa que van con un obispo a decir mentiras. ¿O no creen ustedes eso? Hay gente malvada que tiene mucho odio en su corazón. No debemos de ser así. Y nunca se venguen. Les digo que a mí Dios me ha puesto en mis manos pruebas para yo destruir gente que a mí me destruyó. Y yo dije: no, Señor, ¿qué me voy a ganar? Mi conciencia no va a estar tranquila. No, yo rompí eso y dije: vámonos, yo no voy a andar desmintiendo ni destruyendo a nadie, a ninguna persona, a vida en este mundo. Que Dios haga justicia. Él algún día hará justicia con los que andan haciendo daño, con los que andan haciendo mal. Que Dios nos bendiga a todos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Nuestro Señor Jesucristo va a sufrir muchas difamaciones. Una difamación, di y fama. De ahí se desprende la palabra difamar. Difamar, dis, quiere decir no cierto o no, así tal cual, una negación, ¿no? Y fama, bueno, pues ya saben, es lo que se dice de uno, ¿no? La fama que uno tiene. A nuestro Señor Jesucristo lo van a difamar de borracho, van a decir, es un borracho porque se junta con borrachos. Es un tragón porque siempre quiere estar comiendo. Es un pecador porque anda con puros pecadores. Luego van a decir que tenía el demonio. ¿Se acuerdan que decían? Con el poder del demonio expulsa a Satanás, decía Jesús. Y el número 5, que hoy aparece en el Evangelio, ¿qué decían de Jesús? ¿Que estaba qué? Que estaba loco. Así es. Difamación tras difamación. Y lo peor no era que estaba loco, sino que sus parientes, dice que los parientes lo andaban buscando porque se enteraron que ¿qué? Que decían que Jesús estaba loco. Ya ven que siempre hay gente muy acomedida para inventar cosas, ¿no?
van con ustedes y les dicen, oye, manito, fíjate que tu hijo anda haciendo estas averías, y ahí va la señora creyendo que es verdad. A veces es verdad, pero a veces no. Jesús fue un hombre muy difamado. Lo juzgaron de loco y fueron a buscarlo. No sabemos. Yo creo que cuando llegaron con Jesús les dijeron, oye, venimos por ti porque dicen que andas haciendo esto y esto y esto y esto. ¿Creen que Jesús se dejó? No, los regresó a su casa, les echó la bendición, yo creo, y les dijo, váyanse a su casa, que yo seguiré haciendo las obligaciones de mi Padre. Pero lo que quiero fijarme también hoy es en la primera lectura. Estos 3 días les he hablado de la primera lectura, que es una lectura hermosa del libro de Samuel, cómo hoy aparece la muerte de Saúl y de Jonatán, su hijo. David, acuérdense, ayer había podido matar a Saúl y no lo mató. No lo mató. Le cortó un pedacito de su manto, se lo llevó y le dijo, mira, Señor, yo te pude haber matado, pero no te maté. Y él se lo dejó a Dios. Sin embargo, al día siguiente aparece la muerte de Saúl. Llegaron los enemigos de Israel. Dicen, aquellos días después de derrotar a los amalecitas, David se fue a Siclag, ¿no? Allí se estuvo, pero David los derrotó. Sin embargo, hubo otro enfrentamiento y ahí murió Saúl y murió su hijo Jonatán. Cuando David se dio cuenta, porque llegó un soldado de Saúl a decirle, dice que se rasgó sus vestiduras y clamó a Dios y dijo, tus héroes Israel han sido inmolados en tus montañas. ¿Por qué cayeron los valientes? Saúl y Jonatán, queridos y admirados, inseparables en la vida y unidos en la muerte, más veloces que las águilas y más fuertes que los leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, que las vestía de púrpura y de lino y las cubría de joyas y de oro. Es como un lamento de David a Dios. ¿Por qué ha muerto Saúl y Jonatán? Pero principalmente David se refiere a su amigo Jonatán, y aquí es donde yo quiero entretenerme. Todos tenemos parientes, yo creo que ustedes tienen parientes o no tienen sus primos, sus sobrinos, sus hermanos, que ustedes estiman mucho. Y siempre uno espera más de los parientes que los desconocidos, que de los desconocidos o de los amigos. Y yo creo que ustedes se han llevado su sorpresa, que a veces los que más nos ayudan en los momentos de aflicción, ¿quiénes son? ¿Los parientes o a veces los amigos? Muchas veces son los amigos. Véanlo ustedes, se nos muere alguien en la familia y ¿quiénes son los que se andan acomidiendo a veces? Los vecinos. Oye, hermana, te traje este café, te traje estos panes, ¿cómo has estado? ¿Cómo te sientes? Oye, estoy preocupada, me da tristeza verte así. Muchas veces esperamos la ayuda de nuestros hermanos, de nuestros tíos, de nuestros hijos, y resulta que la ayuda no llega por ahí. Por eso hoy David ensalza mucho la amistad. Y miren, yo les quiero decir que yo como sacerdote valoro tanto a mis amigos. ¿Por qué? Porque ustedes luego se enamoran de un hombre, se enamoran de su mujer, y para ustedes a veces el amor es más grande que la amistad, pero están muy equivocados. No, el amor es tan grande como lo es la amistad. Y cuando ustedes se enamoren de un hombre o de una mujer, deben de saber que tienen amigos. Porque yo conozco personas que se enamoran a una muchacha, a los hombres, y le prohíben ir con sus amigas. No, ya no vayas, no, ya no les hables. O al revés, la mujer enamora a su esposo. No, ya no puedes ir con tus amigos. No, que no soy yo tu mujer. Y queremos, y no solamente queremos, le rompemos toda la amistad a nuestra esposa, a nuestro esposo. Ya no puede hablar con nadie, ya no puede ir a una fiesta,
Ya si le saludan se pone celosa la mujer o el hombre. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Oye, yo no estoy enamorado de nadie, pero sé, porque he estudiado cómo son las relaciones humanas de complicadas. Es muy complicado, ¿no? ¿No es muy complicado estar casado o estar casada? Es muy complicado, porque tienes un viejo o una mujer muy celosa o muy celoso o muy posesivo, que ya hasta te prohíbe saludar a alguien. ¿Quién te llamó? ¿Quién te escribió? ¿Dónde estás? ¿Dónde andarás metida? ¿Dónde estás, esposo mío? Y les quiero hoy hacer ver que el hecho de estar enamorados no quiere decir que no puedan tener sus amistades. Para mí, son muy valiosos mis amigos. Y me he llevado la sorpresa de mujeres celosas porque el padre le habla a su esposo, o de hombres celosos porque el padre le habla a la esposa. ¿Cómo ven ustedes esas locuras? Cuando uno es muy respetuoso de eso. Yo soy muy respetuoso. Y yo creo que todos los que me conocen y están viendo esta misa y los cercanos saben que siempre soy muy respetuoso yo de su matrimonio. ¿O no es así? Nunca les he faltado el respeto en ningún sentido, mucho menos en el sentido del afecto. Jamás. Soy muy cuidadoso de eso. Pero hay gente que está enferma y que ve cosas donde no hay. Hoy quiero yo que valoren mucho a sus amigos y que no pierdan a sus amigos porque están enamoradas o enamorados. Ustedes, antes de conocer a ese viejo con el que ahora viven, o esa mujer con la que ahora viven, tenían amigos, ¿o no es así? Y la llevaban bien y salían a pasear y platicar y ver una película juntos y comían juntos, ¿o no es cierto? Claro, tuvieron sus amigos y los recuerdan con gusto y no hay razón de perderlos. ¿Por qué? El casarse no implica dejar mis amistades, mucho menos mi amistad con Dios. Mucho menos yo soy catequista, padre, y pues mis amigas, las catequistas, 2, 3 no me la llevo bien, pero con la mayoría sí, me la paso muy bien con ellas y conviví y todo. Ahora que ya estoy casada, ya no puedo ser catequista, ya no puedo ser ministra, ya no puedo ser lectora, ya no puedo ir a la iglesia, la mujer tampoco quiere que ande yo aquí, que porque el padre me quita mucho tiempo y que descuido a mis hijos y que todas esas tonterías que se inventa la gente. Descuidas a tus hijos. ¿Cuáles descuidas? Vayan a la casa, vean las mujeres viendo el celular todo el día, cuidando según a sus hijos. ¿Qué cuidan? Mentiras. Esto de las relaciones humanas es complicado. Y hoy les quiero decir, fíjense cómo dice Jonatán, dice, para ti, le dice David con su corazón triste porque se le murió su amigo Jonatán, hijo de Saúl, pero gran amigo de David. Jonatán, hermano mío, dice, estoy lleno de pesar. Te quise con toda mi alma y tu amistad fue para mí más estimable que el amor de las mujeres. Fíjense nomás cómo le dice, eres mi gran amigo, Jonatán. ¿Por qué cayeron los valientes y pereció la flor de los guerreros? Para mí, Jonatán, eres más estimable que el amor de las mujeres. Así es, mujeres y hombres que están aquí. ¿Quién de ustedes no se le ha muerto un amigo? Yo me acuerdo de 2, 3 amigos que tuve en mi infancia que quise y quiero tanto y están muertos. Y uno llora. Cuando uno valora mucho a los amigos, ustedes deben de hablar con sus novios, las muchachas que están viendo la misa, los muchachos, y decirles, mira, yo soy amigo de fulano, de fulana, y yo me voy a casar contigo y te amo con todo mi corazón, pero también amo a mis amigos y los estimo. Y disfruto mucho ir con ellos y platicar y que me vengan a ver o yo ir a su casa. No, tienes prohibido. No quiero que andes con esa mujer, porque esa mujer esto y esto y esto y lo otro. ¿Les pasa o no les pasa, señores casados, casadas que están aquí? ¿A dónde vas? Bendito sea Dios que yo no me he casado ni me voy a casar. Y aún así hay mujeres que por WhatsApp
quiere, yo no sé conmigo. No le digo, señora, usted está muy equivocada y muy desviada. Yo no me casé con nadie para que nadie maneje mi vida. Ni mi madre, que es mi madre, me dice nada. Ahora resulta que doña Chana o doña Juana va a venir a decirme y a cuestionarme. Ahora resulta, no. Están muy equivocadas esas personas. Deben de ubicarse muy bien y deben de ubicar muy bien a su esposo y a su esposa y tenerle confianza. Porque una persona desconfiada es una persona celosa y una persona celosa es una persona enferma. Deben de dejar que sus esposas o esposos tengan libertad de ver a sus amigos o amigas y no ponerse celosos. Por favor. Ay, padre, pero es que si conociera a este viejo, pues es que tú lo escogiste, a mí que me andas echando la culpa. Es que este viejo es bien volado, bien, pues sí, pero tú así lo quisiste. Es que esta mujer es muy resbalosa, pues tú así la escogiste. ¿Yo qué hago? Ni modo que ¿qué le hacemos o qué? Ay, no, yo ocupo un consejo. ¿Cuál consejo? Pues el consejo era cuando andabas de novia, no ahorita que ya tienes ahí al viejo panzona ahí en tu casa. Pues ya, era antes, cuando anden de novios, pregúntenme por favor de novios, no ya de casados, ya que les digo. Cuando anden de novios, pregúntenle a su abuela, oye abuela, ¿cómo ves a mi novio, abuelita? Tú que estás más viejona, ya estás más traqueteada que yo estoy enamorada. Y ya ven que la enamorada es prima de la tonta, ¿verdad que sí? Por no decir otra palabra aquí. O el enamorado es primo del tonto, ¿o no es verdad? Cuando estaban muy enamorados, ¿a poco no parecían eso? U otras cosas. Bueno, cuando sean novios, vayan con una viejona de esas que está viendo la misa, llenas de experiencia, o esos viejones ya traqueteados, canosos, y díganles, oye abuelo, ¿cómo ves a mi novia? ¿Me caso? ¿O cómo la ves tú? ¿No? Y lo que él les diga o ella les diga es sabiduría, porque esos viejones o viejonas ya están bien correteados, ya se la saben de todas, y háganle caso. De novios, de casados, les echo 3 bendiciones: quiéranse, ámense, bésense, abrácense y aguántense también. Ay, es que no. Ánimo en la vida. Hay que querer a nuestros amigos, como David quiso a Jonatán. Que Dios nos ayude a todos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsados por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva.
para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hoy quiero hablarles un poco sobre el origen de la Sagrada Escritura. Las personas que están viendo esta misa y ven las lecciones bíblicas, bueno, pues ahí está todo lo que les debería de decir hoy. Ojalá que con esto que les voy a decir ustedes se animen a verlas. Miren, nosotros vamos a una librería ahorita, una librería católica, y pedimos: señora, ¿me puede vender una Biblia? Y les dicen: ¿de cuál Biblia quiere, señora? Tengo latinoamericana, tengo de América, tengo del Peregrino, tengo Biblia Valera, tengo... ¿de cuál quiere? Y como la señora no sabe ni qué, pues dice: pues hay, pues de la que más lleven. ¿Verdad que sí dicen eso las señoras? Dicen: ¿cuál es la que vende más? Pues esa, démela. ¿Cuánto cuesta una Biblia como esta? Más o menos. 300. Unos 250, 300. Esta es de letra grande, por eso cuesta poquito más, ¿no? Es la más común de todas, la latinoamericana. Es la que casi todos ustedes tienen en su casa, llena de tierra, por cierto, porque ni siquiera la abren. Ay, Padre Arturo. Sí, cierto. Es verdad. A ver si les cala y les da vergüenza de tener la Biblia ahí guardada, llena de Biblia, llena de polvo. Lo que les quiero decir hoy es el origen de la Sagrada Escritura. Hoy celebramos el Domingo Mundial de la Biblia. Y debemos de saber que esta Biblia, que cuesta 250 pesos, 300 pesos, que equivale a $15 americanos, pues es un precio muy barato. Ahorita un libro de este grosor no lo encuentran por ese precio. Pero si nosotros nos ponemos a ver todo lo que hubo antes para que la Biblia llegara a tu casa como la tienes ahorita así, tuvieron que pasar más de 3 siglos, o sea, más de 3000 años, para que la Biblia llegara a tu casa como la tienes tú ahorita, dividida por libros, por versículos, por capítulos, por nombre de cada libro. Así no fue al principio. La primera parte que se escribió de la Biblia, se dice que la primera parte que se escribió de la Biblia fueron los 10 mandamientos. Una parte de lo que hoy es el libro del Deuteronomio. Esa es la parte más antigua de toda la Biblia. Lo primero que se puso a mano, escrito. ¿Por qué dicen los expertos que lo primero que se puso a mano y escrito de la Biblia fueron los 10 mandamientos? Porque cuando Dios le reveló a Moisés y le dio las tablas de la ley, ¿qué venía en las tablas de la ley? Los 10 mandamientos. Y uno de los consejos que dice el libro del Éxodo es: escucha, Israel, el Señor es solamente uno. Que en hebreo se dice Shema Israel. Escucha. Dice: dirás los mandamientos de día y de noche, los aprenderás y los enseñarás a tus hijos, porque deberás cumplir la ley que te da tu Señor. ¿Ustedes han visto alguna vez a unos judíos, unos hombres así barbones con unas telas que se ponen aquí? ¿Sí los han visto alguna vez en la tele? Que hacen un movimiento así, ¿no? Los judíos rezan 3 o 4 veces al día y siempre volteando al templo de Jerusalén. Donde ellos están, sacan su celular y buscan en su brújula la coordenada que los voltea al oriente. Y si el oriente es para allá, ellos se voltean y empiezan a hacer su oración así, al oriente. Los que son más exigentes, si ustedes un día se ponen listos, van a ver que se ponen aquí como un triángulo, como una cajita, se la amarran aquí para rezar. ¿Qué tiene esa cajita? Tiene enrollados los 10 mandamientos. Lo primero que se escribió fueron los 10 mandamientos a mano, en papel muy simple, que se fabricaba en Egipto, los papiros,
Escribían los mandamientos y te daban un rollito a ti, a mí. Lo primero que hubo escrito de toda la Biblia fueron los mandamientos. Pasó el tiempo y el tiempo y el tiempo y más y más y más. Todo lo que pasó con Abraham, con Adán y Eva, con Noé, con Josué, con Moisés, todo la gente lo sabía. No necesitaban escribirlos. La primer Biblia que hubo fue una Biblia oral. No había nada escrito. El padre le enseñaba a sus hijos las verdades de Dios. La madre le enseñaba a sus hijos las verdades de Dios. ¿Sabían ustedes que los niños en los tiempos de Jesús estaban obligados a aprenderse los 150 salmos? Todos los niños, varones y mujeres, se tenían que aprender los salmos de memoria y se los aprendían. Hoy yo les pido los 10 mandamientos para el catecismo a los chiquillos y las mamás y el papá se ponen mal, que ay, el padre qué exigente es, porque es así el padre. Por eso uno se aleja de la iglesia. Váyase, señora, ni la vamos a extrañar, de verdad se lo digo, ni nos vamos a acordar que no viene. ¿O sí se acuerdan ustedes? No. El que no quiera venir, nomás que al rato no reniegue. Antiguamente, si ustedes se dan cuenta, los más viejos que están aquí en misa, se han de acordar que hace 50 años no se pedían pláticas para bautismo, ni para confirmación, ni para casarse. ¿Se acuerdan? Que nomás llevaban al niño a bautizar y ya se los bautizaba el padre sin tanto problema. ¿Y ahora por qué se pide? Porque antiguamente la gente le enseñaba a sus hijos las cosas de Dios. Muchos de ustedes aprendieron a rezar las cosas de Dios de su padre o de su madre, ¿o no? Hoy en día, el padre y la madre no le enseñan al niño de Dios nada. Solo le enseñan a jugar fútbol, le enseñan a bailar, lo enseñan a tomar, le enseñan 1000 vulgaridades. Para eso sí somos muy buenos. Por eso hoy la gente por eso la iglesia hoy pide pláticas, porque estamos haciendo lo que los padres deberían de hacer con sus hijos y que no lo hacen. Y que son ustedes los que me están viendo aquí en YouTube. ¿De qué has hablado tú con tus hijos de Dios? De nada. Nunca has leído con tus hijos una página de la Biblia. Nunca. Qué pena me das como padre o madre. Tienes la Biblia ahí guardada llena de tierra y nunca has tenido el tiempo de agarrarla y leer un salmo con tu hijo o leerle un pedazo del evangelio a tu hijo, a tu propio hijo. Menos vas a hacer eso con alguien que no sea tu hijo. Fíjense nomás qué lejos estamos de lo que la Biblia nos pide. Bueno, lo primero que se escribió fueron los mandamientos y la primer Biblia que hubo fue oral. Todo se transmitía de padre a hijo. Por eso muchas partes de la Biblia son muy repetitivas, donde decía el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Se acuerdan de esas partes de la Biblia muy repetitivas? Porque están diciendo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, nuestros padres, ¿no? Entonces llegó el momento que Israel, con el rey Saúl y con el rey David más, se establece en la tierra prometida, y entonces es un pueblo que deja de ser nómada. Ya no fueron a Egipto, ya no andan de allá para acá corriendo y dicen, a ver, ahora que estamos quietos, vamos a poner por escrito lo que nuestros padres nos enseñaron. Porque si no lo ponemos por escrito, se nos va a perder, ¿no? ¿Y cuál fue, ustedes creen, que el primer libro que se escribió de todo el Antiguo Testamento? ¿Cuál creen ustedes que fue el primero que se escribió? ¿Alguien sabe? Del Antiguo Testamento. ¿No? El primer libro que se escribió, no completo, pero sí buena parte de él, fue una parte del Éxodo y una parte del Deuteronomio.
sobre todo cuando se narra que el pueblo salió de Egipto, todo lo que pasó el pueblo por el desierto. Y el Deuteronomio, porque ahí están las leyes de Dios. Ustedes abren su Biblia y van a decir, ay, el padre Arturo, qué mentiroso. Si primero está el Génesis, bueno, sí, primero está el Génesis, pero no quiere decir que se escribió primero. ¿Por qué está primero? Porque en el libro del Génesis se narra lo primero que pasó, Adán y Eva, la creación de los animales, la creación del agua, la creación de la tierra, y después viene la civilización, luego viene la elección de Dios de Abraham, que es de los caldeos, y luego vienen sus hijos, Isaac, y luego viene su nieto Jacob, y luego vienen sus bisnietos, José y Benjamín, y todos esos. Y así viene la historia. Pero lo primero que se escribió fue el libro del Éxodo, luego el libro del Deuteronomio, luego el libro del Génesis, y luego se escribió el Levítico y los Números, donde están las leyes, ¿no? Y la primera parte de la Biblia fue eso a lo que llamamos nosotros Pentateuco y que los judíos llaman ley, la ley de Moisés. Por eso, cuando los judíos se enfrentaban a Jesús, decía, pero la ley de Moisés nos dice. Ellos tenían ahí los rollos de la ley. Después de esto se van a escribir todos los profetas, luego los libros de los reyes, las crónicas. Y luego después van a decir, oye, pero tenemos que alabar a Dios de alguna manera. No hay algunas oraciones. Entonces el rey Salomón se va a poner a escribir los salmos. Todo esto que escribieron los agiógrafos, así se les llama a estas personas, lo hicieron sin pensar que era Dios el que estaba. Sin pensar que era Dios el que estaba escribiendo. El Antiguo Testamento se terminó de escribir cuando Jesús estaba en este mundo. ¿Cuál es el libro? ¿Cuál es el último libro que se escribe del Antiguo Testamento? El libro de la sabiduría. Se dice que el libro de la sabiduría fue el libro que se escribió mientras Jesús vivió en este mundo. Viene Jesús al mundo, año cero. Jesús conoce y tiene acceso al Antiguo Testamento. Lo lee, como dice el Evangelio. Pero fíjense qué bonito le dice San Lucas a Teófilo. ¿Alguno de ustedes se llama Teófilo o Teófila? Yo conozco muchos Teófilos. ¿No hay ninguno aquí? ¿Sí hay y no viene a misa Teófilo? Teófila, por allá anda. Bueno, fíjense San Lucas cómo le escribe. Esto que leímos hoy en el Evangelio es el capítulo 1, versículo 1. Dice, muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos la transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron a la predicación. Yo también, dice, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que te he enseñado. Jesús, ¿cuántos libros de la Biblia escribió Jesús? ¿Cuántos? ¿Cuántos libros de la Biblia escribió Jesús? Del Nuevo Testamento, pues más fácil. A ver, díganme, ¿cuántos libros de la Biblia escribió Jesús? Ninguno. Él no escribió nada. ¿Por qué no escribió nada? Porque la palabra era Él. ¿Para qué te escribo si me estás viendo o no? Pues ¿cómo voy a escribirte yo si me estás viendo? Yo hago los milagros, yo curé al leproso, yo resucité. ¿Para qué te escribo si tú me estás viendo? Cuando Jesús muere en el año 33, Jesús muere en el año 33, muere, es sepultado, resucita y se va al cielo. ¿Quiénes se quedaron aquí al pendiente de todo? Los apóstoles. Y los apóstoles se quedaron con un mandato de Jesús que dijo, vayan y enseñen a todas las naciones. Los apóstoles al principio
no escribieron nada. ¿Por qué? Porque ellos lo sabían, ellos lo enseñaban, ¿no? Es como un viejito de ustedes, ¿a poco va a escribir cómo sembrar? ¿Ustedes le van a escribir a sus hijos cómo sembrar? No, porque ustedes lo saben. Ustedes saben cómo se siembra, cuándo se siembra, a qué hora se siembra, cómo se mueve la tierra, cuánto se mete la semilla, cuál es la mejor semilla, ustedes lo saben. Y no lo van a escribir. ¿Por qué lo van a escribir si lo saben? Igualmente, Pedro, Andrés, Santiago, Felipe, Tomás, Bernabé, Bartolomé, Lucas, Juan, se fueron a predicar, pero ellos predicaban y decían: miren, señores, yo una vez anduve con él y eran 5,000 hombres dragones que estaban allí y a todos les dio de comer Jesús. Y aparte las mujeres, y hasta recogimos 12 canastos. ¿Cómo? A ver, platícanos más. Y luego fíjense, Jesús subió al monte y cuando estaba en el monte se transfiguró y se le apareció a un lado Elías y al otro lado Moisés. ¿Y qué pasó? Y ahí nos enseñó esta bienaventuranza. Ahí les va: dichosos los que sufren, dicho. Y la gente escuchaba con atención y se cautivaba y no necesitaban Biblia porque la Biblia no existía. La primera Biblia fue oral, fue hablada. Empezaron a morir los apóstoles y se empezaron a hacer viejitos. De los 12 apóstoles, a 11 los mataron. Solo a uno no lo mataron, a San Juan Evangelista, que estuvo en una cárcel llamada Patmos, que hoy pertenece a Grecia. Cuando los apóstoles empezaron a ser viejos, hubo otros hombres que no conocieron a Jesús, pero que sirvieron de secretarios de ellos. San Pedro tuvo un secretario llamado Bernabé y otro en Roma que se llamaba Lino, que fueron seguidores de San Pedro. San Pablo tuvo más, tuvo a Timoteo, tuvo a Tito, tuvo a Aquila, tuvo a Priscila, tuvo a Lidia, ¿no? Eran mujeres y hombres que se acercaban con ellos y les decían: maestro, enséñanos. San Lucas va a ser el mayor secretario de San Pablo. Y San Lucas buscaba a San Pablo, pero también buscó a alguien bien importante. ¿A quién creen que buscó San Lucas? ¿A quién creen ustedes que buscó San Lucas? A la Virgen María, y le dijo: señora mía, nadie sabe lo que tú sabes, cuéntamelo por favor. ¿Cómo nació Jesús? ¿En dónde nació? ¿Quiénes fueron a verte? ¿Qué regalos te llevaron? ¿Qué pasó cuando Herodes quiso matar al niño? ¿A dónde se fueron tú y José con el niño? Cuando lo llevaste a presentar al templo, ¿qué pasó? ¿Quiénes estaban en la puerta? Estaba una que se llamaba Ana y otro que se llamaba Simeón, que me arrebató al niño y lo cargó. Señora mía, ¿quién estuvo a los pies de la cruz? Cuando Jesús estaba muriendo, ¿quiénes estaban contigo? Estaba mi hermana, estaba Susana, estaba María la de Cleofás y estaba Juan. ¿Y qué pasó cuando murió el Señor? Lo bajaron, lo envolvimos en unas sábanas y lo llevamos a la tumba que nos prestó José de Arimatea. ¿Y San Lucas qué creen que hacía? Querido Teófilo, te escribo este evangelio, resumiendo y poniendo por orden todo lo que hemos sabido de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia que nosotros tenemos, el Nuevo Testamento, que es lo que más nos importa a nosotros, se comenzó a escribir 15 años después de la muerte de Jesús. El primer libro que se escribió del Nuevo Testamento fue la carta a los tesalonicenses, que San Pablo les escribió. Después de la carta a los tesalonicenses, se va a escribir el primer evangelio de todos. Un evangelio que escribió San Mateo en hebreo, que se perdió. Se perdió. Lo escribió, lo hicieron, lo llevaron para allá y para acá y se les perdió, se rompió y ya no lo hallaron y San Mateo tuvo que volver a escribirlo. Lo que costaba trabajo aquel, lo que costaba la tinta, el papel tan escaso que estaba. Después de San Mateo se va a escribir el Evangelio de San Marcos,
el más breve de todos. Y parece que San Lucas escribe teniendo enfrente de él el Evangelio de Mateo y el Evangelio de San Marcos. Parece que San Lucas era muy listo y muy rico, y San Lucas consiguió el Evangelio de Mateo, consiguió el Evangelio de San Marcos y entrevistó a la Virgen María, a Timoteo. Y él, muy ordenadamente, puso por escrito todo lo que escuchó y lo que supo. Después San Lucas escribe los Hechos de los Apóstoles, los primeros pasos de Pablo y de Pedro. Después escriben las cartas de San Pablo a los Corintios, a los tesalonicenses, a Tito, a Timoteo, a los filipenses, a los corintios, etc. A Filemón. Y después de eso se escribe el Apocalipsis, las 2 cartas de Pedro, las 3 cartas de San Juan, la carta de Santiago y la carta de Judas, formando el Nuevo Testamento que la Iglesia Católica tuvo y mantuvo en su poder durante muchos años, escrito en griego. Después de más de 1000 años se comienza a traducir la Biblia en otros idiomas. En 1500, con la reforma de Lutero, se traduce a algunos idiomas, y en el año de 1965 se da permiso para que la Biblia, escrita en griego, en arameo y en latín, se traduzca al español y nos llegue a nuestras manos así. La Iglesia Católica custodió la Biblia desde el año 45 después de Cristo, 13 años o 12 años después, hasta hoy. Cuando ustedes tengan una Biblia en sus manos, sepan que aquí están más de 2000 años de trabajo. Deben de amar la Biblia, deben de leerla en familia y deben de quererla, porque este es el secreto que le da sentido a nuestra existencia. Todo lo que la Biblia predica, enseña y cree, de aquí ha salido, y de la sagrada tradición. Todo lo que no está en la Biblia, pero que los apóstoles también enseñaron e hicieron. Quieran mucho su Biblia, límpienla, tengan en un lugar bonito con su vela y con sus flores. Y cuando puedan, léanse un versículo, o 2, o 3 al día, antes de que se vayan a trabajar o llegando de trabajar. Lean la Biblia un momento y sepan que en sus manos tienen el gran regalo que Dios nos dio para salvación nuestra. ¿Con eso tienen? Espero que amen más la Biblia y que vean las lecciones bíblicas que tengo en YouTube. Véanlas, por favor. A mí me han costado mucho trabajo y cuando yo las estudio, yo me enamoro más de la Biblia y de su historia. Cuando pude ir ahora que fui a Turquía, a esos lugares donde se escribieron estos libros, y a Tierra Santa, me maravillé. Cuando estuve en Éfeso, cuando estuve en Antioquía, donde pasó San Pedro, cuando estuve en lo que hoy es Tel Aviv, que en aquel tiempo se llamaba de otra manera, cuando estuve en Cafarnaúm, cuando estuve en Jerusalén. Fue una maravilla el poder leer la Biblia y decir, esto que estoy leyendo aquí se escribió. Dios nos ha dado este instrumento maravilloso para salvación nuestra. Que Dios nos bendiga y nos ayude.